Todos tienen la libertad de ir, por eso perfectamente bien te digo que los candidatos tienen que expresar y cada quien que jale por el equipo. Esta es una competencia, esto es una carrera como lo hicimos en la escuela, ¿no? Cuando te tocaba jugar fútbol entre compañeros, tú le querías meter goles, sin duda, y de eso se trata. Cada quien que jale con el equipo que sea. Lo que sí les digo una cosa, Pepe Chedraui va a ganar y el equipo correcto, y vamos a seguir haciendo historia aquí en Puebla. Oye, pegarle, o le pegan al gobernador que ha hecho un magnífico trabajo, o le pegan al presidente López Obrador que entró, le hacen lo que le hizo a Juárez, en lugar de que su reconocimiento y aprecio por de los mexicanos baje, sigue subiendo, hasta sus encuestas, como la de... Y esa es la principal problemática y por eso nosotros vamos a implementar la tarjeta de salud contigo, que va a garantizar que en caso que no haya un buen servicio, te puedan pagar las medicinas y los doctores por parte del gobierno del estado. El otro tema, pregúntele a los cafeticultores, cero apoyos al campo, cero apoyos a los ganaderos. Sí, tuve un foro en el transcurso de la mañana y de eso se quejan, pero no solamente los cafeticultores, también se quejan los ganaderos y también se quejan los citricultores. Tenemos 10,000 hectáreas en la zona norte de Pantepec, Zetamena, Venustiano. todo el tema político, electoral, debe de quedar en ese terreno. Y el tema electoral, y el tema jurídico, legislativo, pues tenemos que tratarlo. Digo, al final he tratado con mis compañeros, miembros de la Junta de Gobierno, que se debe de mantener ese respeto. Entiendo que hoy los ciudadanos lo que quieren escuchar más que escándalos, lo que quieren escuchar son propuestas, acciones que lleven a mejorar las condiciones que puedan vivir, ¿no? Y lo mismo aquí en el legislativo, cómo a través de las leyes podemos aplicar eso. Y hasta el día de hoy todos mis compañeros diputados y diputadas han respetado eso. Entonces yo creo que me mantendré sobre esa misma postura, ¿no? El legislativo tiene que estar aquí en su área y el tema electoral debe estar. Mencionan ellos ayer que si no pudiste con la capital, menos con el Estado. Entonces me gustaría preguntarte, pues, ¿qué responde sobre esta crítica que ellos hacen ayer? Bueno, mira, el tema es muy simple. ¿Quién ha dicho la estrategia de abrazos, no balazos? El gobierno de Morena. ¿Cuál es el sexenio más sangriento de la historia del país? El sexenio que encabeza Morena. ¿Cuándo ha habido más homicidios? ¿En dónde está Puebla hoy en el tema del robo del transporte público? Por ejemplo, a nivel de autopistas, la autopista Puebla-Veracruz, México. ¿Sí? En primer lugar también en ese sentido en incidencias de robos en transporte público. ¿Quién encabeza y quién es el responsable de las autopistas? El gobierno de Morena. Acabamos de desbancar también... Estamos haciendo un llamado no solamente a la presidencia municipal de Puebla, sino a todos los municipios del interior del estado para que de manera conjunta participemos en este combate a la delincuencia. Si bien es cierto que el estado tiene una responsabilidad, lo cierto es que en algunos lugares como en Puebla, la policía municipal debe mostrarse más, debe estar mucho más atenta. Entonces nosotros nos coordinamos y coadyuvamos. En la mesa de seguridad que tenemos todos los días, la Guardia Nacional, la Sedena, todas las instancias de seguridad pública, analizamos la participación y la presencia de todos los municipios en los sucesos. No todos están comprometidos, entonces aquí es un llamado respetuoso. A los autobuses, cuando vemos que en un banco asaltan a los usuarios, cuando observamos que al caminar las calles nos encontramos a un delincuente. Cuando vemos en un camino sacacosechas o en un camino ganadero, nos están robando el ganado. Esa acción delictiva la tenemos que atender con coordinación. ¿Qué significa esto? Si aquí en Venustiano Carranza ya se hizo un trabajo eficiente en materia de seguridad, tiene que haber coordinación con los estados que tenemos colindancia. Tiene que haber coordinación entre Veracruz y Puebla y debe de haber
sistemas de vinculación interestatal para que los delincuentes que viven en Veracruz y vienen a hacer fechorías acá, o los delincuentes que viven en Puebla y van a Veracruz, no se salgan con la suya. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Qué gusto! Gracias. De verdad, gracias por estar con nosotros en Factor Radio. Cerramos semana desde la Notaría Pública número 8 en la 12 Norte 606. Cerramos con el mismo entusiasmo, el mismo ánimo de lunes. Hoy es viernes y estamos cerrando semana. Sábado chiquito. Listos ya para descansar y disfrutar a la familia. Bueno, pues llega el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Maínez, Jorge Álvarez Maínez, así le gusta que le digan, estarán en el debate el próximo domingo a las 7 de la noche. Aquí tendremos una mesa redonda la semana que viene para analizar el tema del propio debate. ¿Usted ya tiene definido su voto? No me lo diga, es secreto. Usted sabrá a quién le va a depositar su confianza en las urnas para que dirija los destinos de este gran país que es México. Vamos a ver qué dicen los candidatos en este debate. Sabemos, porque así ha sucedido, que los debates sirven para posicionar a quien no ha logrado pues convencer. En este caso me parece que Xóchitl Gálvez aprovechará la oportunidad para hacerlo. Claudia Sheinbaum tiene que cuidar lo que trae. Está muy arriba y bueno, pues me queda claro que tiene que caminar con solidez en este debate presidencial. Y Jorge Álvarez Maínez, pues no sabemos a dónde va a caminar. Lo que sí le digo es que su partido, con toda la turbulencia interna que traen, pues lo que están buscando a mí me parece, es cuidar el registro de su propio partido, no perderlo. Sería muy lamentable. Domingo 7 de la noche, listo el debate. Arrancamos el programa y voy a ver qué dice Gustavo Santín Nieto en la carta que cada semana le dirige a su querida maestra. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Apreciada maestra, más que querida. Apreciada maestra, muy bien. Te escuchamos, pues, Gustavo. Platicando los diálogos con el magisterio, en este caso el que se llevó a cabo en Chiapas entre el CENTE y la candidata de Morena. Interesante porque entre los halagos a la candidata, a la que ya dan por ocupar la primera magistratura del país, entre los halagos vienen las críticas y en la respuesta vienen los compromisos. Interesante, tanto el CENTE como la CENTE están buscando recuperar la bilateralidad en la relación de las relaciones laborales, es decir, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo les corresponde proponer al 50% de quienes ingresan a la carrera magisterial y también el 50% de las promociones a cargos de director, de supervisor, horizontal y vertical. Bueno, pues la respuesta fue
interesante. No les comentó Claudia que desaparece el UCICAM, pero se comprometió a que no será lo mismo. Tal vez no no le den la bilateralidad a los sindicatos, pero sí podrían, de llegar ella a la titularidad, buscar algunas otras condiciones de equidad que permitan que el organismo funcione de manera más transparente. Entonces, los diálogos son interesantes, pero te comento, entre los halagos vienen las críticas y son críticas muy severas. Destacan las del nuevo sistema de educación inicial, en donde no tienen plazas. Maestros de Campeche y maestras también hicieron notar que la mayor parte de quienes trabajan en bachilleratos, también sucede en secundarias, lo hacen sujetos al régimen hora-clase. Hablaron también por los de educación física, se les olvidaron los de música, que también están sujetos a condiciones oprobiosas. Revisar el video que está en YouTube nos permite tanto escuchar las demandas como conocer las respuestas. De las respuestas, de las 4 que propone, 2 están encaminadas a media superior y a superior, con la construcción de más preparatorias, bachilleratos y más universidades. Esa es la propuesta, ¿verdad? Esa es la propuesta que hacen hasta este momento. Yo creo que, salvo las becas, la propuesta tiene que buscar y alcanzar un contenido académico, porque no sabemos qué sucederá con la nueva escuela mexicana, si seguirá igual o si se mejorará, porque se ha cuestionado mucho que con la nueva metodología ha bajado la calidad de la enseñanza en asignaturas, en las antes asignaturas de matemáticas y de lenguaje, escritura y redacción español, Polo, y esto dio por resultado que ocupáramos el penúltimo lugar de la prueba PISA, y que pronto se tendrá que realizar nuevamente en 2 años más. Polo. 2 años para qué, perdóname. Para que se realice nuevamente la prueba PISA. O sea, para que se aplique la Para que evaluación se de la realice, prueba para que se PISA. aplique la evaluación internacional. Sí, claro, faltan 2 años. ¿Cada qué tiempo se hace esto, Gustavo? Cada 4 años, Polo. Cada 4 años. Y salimos mal, ¿verdad? Muy mal. Muy Creo mal. que salimos en el penúltimo lugar, hermano. A ver, penúltimo lugar de 200 países o No, de los que están evaluados por la OCDE. no tenemos, a ver, ¿cuáles son los criterios para la inclusión de algún país en la OCDE, Gustavo? Mira, eso no lo traigo preparado, pero es a solicitud expresa. Nosotros somos parte de la OCDE desde hace por lo menos 30 años, Sí. 40 años, y la primer prueba PISA se realizó con Limón Rojas como secretario, Sí. allá por los años 98, 99, 2000. Ahora, ¿cuál es tu opinión? Porque he escuchado expresiones del gobierno federal en donde prácticamente subestiman no le dan crédito a esta prueba. ¿Cuál es tu opinión, Gustavo? No, Polo, es una prueba internacional estandarizada efectivamente, pero que lo que mide son las habilidades en
matemáticas, español y ciencias. Y yo creo que si no aprobamos esa evaluación internacional es porque no estamos haciendo bien las cosas. Esa sería tu opinión. Algo para terminar, Gustavo. No, pues que lean la carta que le envío a la apreciada maestra Gracia, porque pocos han conocido, poco se conoció, que iniciaron estos diálogos, que seguramente se realizarán otros más en otras entidades de la República, y seguramente ahí conoceremos más sobre la plataforma de una de las dos candidatas. De la otra, de Xóchitl, por el momento todavía no conozco qué proponga para nuestra asignatura para educación. Cuando salga, analizaremos y podremos comentar. No consideras a Maínez. ¿Quién es Maínez? Sí. Perdón, no lo conozco, Polo. El candidato presidencial de MC. El que es también Morales. Sí. A nivel nacional. Porque por ahí escuché un spot que dice que hijo de Tigre Morales. Sí, claro. Gustavo, te valoro mucho como cada semana tu colaboración. Tus redes sociales, por favor. Muchas gracias, Polo. GustavoSantin.com y los correos gustavosantinmx@upuebla.com y gsantinmx@hotmail.com. Gracias, Gustavo. Abrazo. Gracias, Polo, a ti. Hasta luego. Es Gustavo Santín Nieto, rector del Instituto Universitario Puebla, una de las universidades más importantes de Puebla capital. Gracias a quienes ya se atrevieron y están en la línea de Factor Radio, porque aquí las cosas se dicen como son. Voy y regreso, no le cambie. No sabía qué iba a hacer.
Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el Yup. Ellos sí que me entienden. Una situación de riesgo solicita auxilio desde la app Emergencias 911 Puebla, un canal de comunicación directa con servicios de seguridad, salud y protección civil. Descarga esta herramienta en tu celular Android o iOS. Disponible las 24 horas y los 365 días del año. Hagamos un uso responsable de las líneas de emergencia. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ante una situación de riesgo solicita auxilio desde la app Emergencias 911 Puebla, un canal de comunicación directa con servicios de seguridad, salud y protección civil. Descarga esta herramienta en tu celular Android o iOS. Disponible las 24 horas y los 365 días del año. Hagamos un uso responsable de las líneas de emergencia. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
bien, mi querido Paul. Obregón desde Nueva York. Afortunadamente no pasó a mayores. Hubo ahí un problema sísmico. Bendito Dios, ya lo escuchó usted. Directamente, Jaime, desde Nueva York, nuestro enlace allá en los Estados Unidos. Voy con Laura Cepeda Tirado. ¿Cómo te va, Laurita? Buen día. Muy buenos días, maestro, a usted y a todo nuestro amable auditorio, a su maravilloso equipo. Y pues bueno, ya por todos lados está temblando. Por todos lados están pasando sucesos realmente extraordinarios, preocupantes y pues bueno, ¿qué le digo? Estamos a la expectativa de que alguien haga su trabajo y no lo está haciendo. ¿A qué te refieres, Laura? Ay, maestro, que ya la verdad da mucha pues tentación, mucha zozobra al salir a la calle y que pueda haber una bala perdida y lo alcance a uno, ya no está uno seguro en ningún lado, o sea, ya es realmente preocupante. Ayer que mataron a esta influencer, al otro día, o sea, ¿cuándo se había visto en Puebla uno tras otro, maestro? En lo que yo tengo memoria, yo creo que, bueno, pues no recuerdo que haya sido así tan extrema la situación. No, a y ver, pues el tema es brutal, preocupante para los que andamos en la calle y que andamos con la seguridad, entre comillas, de que tenemos unos gobernantes, también entre comillas, que están haciendo su trabajo, cosa que no es cierto. Entonces, pues yo creo que son mensajes de alerta y de que todos los ciudadanos debemos estar muy atentos a las situaciones que están por venir y que pues bueno, no hay que echar en saco roto todas estas señales de alerta, maestro. Fíjate que estaba yo escuchando, tenemos poco tiempo, Laurita, te ofrezco una disculpa, pero estaba yo escuchando lo que dijo ayer Alejandro Armenta, candidato a la gobernatura de Puebla, en la Sierra Norte, y me parece toral. Dijo, a ver, el tema de la seguridad tiene que ver con los 3 niveles de gobierno. Y dijo, nada de que a mí no me toca, con ese estilo coloquial pero contundente que tiene Armenta, a mí me parece que es fundamental. El problema de Puebla capital, mi querida Laura, es que no hay autoridad en esa materia. Tenemos una secretaria que cobra, pero que no trabaja, que no hace nada, y lo he venido diciendo desde el inicio de la administración del señor Lalo Rivera, y ahora con este señor que pues ni fu ni fa, el que lo sustituye. Pues no, maestro, entonces pues nada más estamos pagando a personas que no hacen su trabajo, a que regalan tinacos, a que alguien del medio ambiente tampoco hace su trabajo. Entonces, pues bueno, ¿qué nos esperamos? Y precisamente hablando de toda esta situación que nos preocupa, el libro que voy a comentar el día de hoy queda perfectamente para todos esos actores que realmente nos están viendo la cara a todos. Vámonos, y me refiero rapidito, al Laura. libro de El arte de mentir, de Patricio Gutiérrez. ¿Cómo ve el título, maestro? Les queda a muchos. ¿Cómo es el título? El arte de mentir. No, bueno. Ay, no. Entonces, ¿qué te ahí digo? lo dejamos para ver. Yo creo que a muchos les va a quedar el saco, muchos van a decir, no, a mí no me queda, yo ya lo traigo puesto. Pero bueno, El arte de mentir es de Patricio Gutiérrez, y recordemos que la mentira es la mitomanía o la pseudología fantástica de una tendencia a mentir de manera compulsiva y patológica. Puede aparecer como síntoma en trastornos de la personalidad y trastornos del comportamiento. Entre algunas consecuencias más grandes que puede traer consigo mentir es el daño emocional y la pérdida de confianza para otras personas. Al evidenciar que se ha mentido, se genera incertidumbre para discernir si la próxima vez será cierto. Es una mentira la que nos hace ver la verdad, al menos aquella que no se ha dado a comprender. El artista, el escritor, nos da aquí una manera de convencer a los demás de la verdad de sus mentiras.
Si en su trabajo solo muestra que ha buscado y rebuscado el modo de que le creyeran sus mentiras, nunca conseguirá nada. Este libro, maestro, está muy ad hoc a todo esto que nos está pasando, y es un libro que tiene 160 páginas, es de la editorial Heldit Corde, y pues bueno, yo creo que nos va a ayudar mucho a precisamente a entender por qué nos miente la gente. Podemos mentir sin utilizar las palabras, a través de una sonrisa falsa, al andar o adquirir posturas que aparentan confianza en uno mismo, o a frases que tratan de convencer a la gente de una apariencia irreal. La mentira forma parte de nuestras vidas. Los humanos somos mentirosos natos. Engañar nos permite conseguir lo que queremos mediante la manipulación y la explotación de otros individuos. En general, mentimos para obtener algún beneficio: poder, estatus, dinero, sexo. La mentira, bien hecha, es un pasaporte al éxito. Por eso mentimos. Así lo considera uno de los mayores estudiosos de la mentira, el filósofo David Smith, director del Instituto de Ciencias Cognitivas de la Universidad de Nueva Inglaterra. Y nos pregunta, ¿por qué mentimos? Las raíces evolutivas y de la mentira y del inconsciente nos llevan a mentir. Mentir es ventajoso, por eso la evolución que selecciona rasgos son ventajosos para los individuos que han integrado la naturaleza humana. Mentimos de forma espontánea, de igual manera que respiramos o sudamos. Así es que se estima que cada día oímos, al menos, escuche bien, 200 mentiras. La mentira se encuentra en todo el reino natural. Existen palabras que tienen flores, que parecen avispas, para atraer a los machos, que se llevan pegado el polen a la flor y así la polinizan. Serpientes que fingen ser venenosas para ahuyentar a depredadores, y orugas que fingen ser serpientes con el mismo fin. Hay cientos de ejemplos de engaños en la naturaleza para obtener beneficios humanos. Los seres humanos mentimos mucho mejor que otros animales, porque somos inteligentes y por lo tanto flexibles a la hora de adaptar nuestras mentiras a distintos entornos y situaciones. Entonces, la mentira no se ciñe simplemente en el hecho de decir cosas que no son verdades. También mentimos al ocultar información y tratar de convencer a la gente de algo que es completamente falso. Podemos mentir sin utilizar palabras, con alguna frase que convenza a la gente de que crea en nosotros. Algunos escritores y precisamente investigadores de este tipo de situaciones, como Richard Wagner y Andrew Weir, son los pioneros en el estudio de la mentira en monos, y observaron que cuando más inteligente es la especie de primate, más tiende a utilizar la mentira. En 1988 postularon la llamada hipótesis de la inteligencia maquiavélica o del cerebro social, que establece que el papel que desempeña la mentira en la vida social de estos animales constituye bastante a la expansión de su inteligencia. El factor que impulsa el desarrollo del cerebro fue una intensa competencia social. Entonces, los humanos somos primates, y este principio que se nos puede aplicar también hace más de 300,000 años. El cerebro del Homo sapiens comenzó a expandirse, a crecer, hasta que se estabilizó en su tamaño actual hace unos 50,000 años. Según esta teoría, el factor más importante que impulsó el desarrollo del cerebro de nuestros ancestros fue la intensa competencia social. Para poder, teníamos que decir mentiras para que la sociedad nos creyera. La selección natural favoreció a aquellos individuos que sabían sacar más partido de las mentiras en la vida social. Es decir, los más astutos, maquiavélicos, son aquellos que mentían y disimulaban, y eran capaces de formar grupos sólidos que tenían más éxito social y reproductivo. Por lo tanto, es impresionante el intelecto humano, que puede tener origen en la necesidad de manipular y explotar a nuestros compañeros humanos. Y quiero aquí terminar con 3 frasecitas que nos llevan perfectamente bien a toda esta cuestión del arte de mentir. El mentiroso, si no puede convencerte, intenta confundirte, y no discuta sobre verdades con adictos a las mentiras. Y solo los cobardes necesitan de la mentira para eludir la realidad. Gracias, Laurita. Tus redes sociales, por favor. Claro que sí, maestro. Estoy en Instagram como la CETI21 y en Facebook como Motivar la Lectura. Y pues bueno, recordemos que no todos vamos y que no nos tratan de convencer con una mentira de que contigo, conmigo y con todos con rumbo, porque es un rumbo que cada quien tiene que escoger. No hay que caer en la mentira
de que vamos todos hacia el mismo rumbo, porque ese rumbo no es, maestro, y lo estamos viendo. Entonces, que no nos regalen espejitos ni tinacos azules, porque eso es una falacia, una mentira. Entonces, lean por favor este libro de El arte de mentir, porque ahí se van a encontrar a muchos personajes muy conocidos y pues bueno, y que son desafortunadamente o disque poblanos. Maestro, un feliz fin de semana a todos y recuerden que vamos a seguir trabajando por la grandeza de Puebla y por amor a Puebla, maestro. Gracias, que te vaya muy bien. Es la maestra Laura Cepeda Tirado y su columna, su colaboración de cada semana. Voy a ir a un corte rapidísimo y regreso a la mesa redonda. Vamos a tratar el tema del agua. Ya llegó, ya nos alcanzó el tiempo, ¿eh? El futuro ya está aquí. Hoy tenemos severos problemas y seguimos en la subcultura del agua. Regreso. Una situación de riesgo solicita auxilio desde la app Emergencias 911 Puebla, un canal de comunicación directa con servicios de seguridad, salud y protección civil. Descarga esta herramienta en tu celular Android o iOS. Disponible las 24 horas y los 365 días del año. Hagamos un uso responsable de las líneas de emergencia. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
Gracias. Vamos a regresar a nuestras acostumbradas mesas redondas. El día de hoy vamos a tocar un tema, salvo la mejor opinión de usted, un tema delicadísimo. No lo vimos o no lo quisimos ver, pero hoy hay una crisis de agua en el mundo. Muchas voces lo señalaron, los expertos lo dijeron, los que estudian el tema nos alertaron, pero me parece que siempre ha faltado más. No hay campañas, no hay una difusión adecuada, no hay una comunicación asertiva, pero ¿qué tal cuando le abre usted a la llave? ¿Cómo va? ¿Cuántos litros gasta usted en el baño? Sí, en el inodoro. ¿O ya tiene usted la aplicación para no gastar tanto? ¿Cuántos litros gasta a la hora de ducharse? A la hora de afeitarse. Pero ese no es el tema mayor, déjeme le digo. El tema mayor son las grandes empresas, las grandes industrias, que no hay sistemas modernos de captación de agua. No lo hay. Y la pregunta obligada es, ¿cómo para cuándo? Hoy están en esta mesa redonda expertos, cada uno en su materia. Saludo en primer lugar a Francisco Castillo Montemayor. Todos ellos han estado en Factor Radio cualquier cantidad de ocasiones. Él es, fue secretario de Medio Ambiente en el Estado. Paco, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Polo. Muchas gracias por la invitación. Estamos al sur. Gracias. Luis Soriano, tema de los derechos humanos, él le sabe bien a este asunto y tampoco lo vemos el agua como un derecho humano. Luis, ¿cómo te va? Buenos días, Polo. Muy buenos días a todos. Omar Jiménez, abogado, activista y ambientalista, que nos defiende aquí en Puebla, pues de Agua de Puebla, del SUAPAP, ha logrado varios amparos, varias suspensiones. Le doy la bienvenida también. Gracias, Omar. No, gracias a ti por la invitación. La mesa redonda. Empezamos contigo, mi querido Paco Castillo Montemayor. ¿Cuál es el estatus? Tú que eres experto en la materia. ¿En dónde estamos parados en relación a este vital líquido? Bueno, lo acabas de señalar tú perfectamente bien y con mucha claridad. El problema del agua ha sido el abandono, la insensibilidad de muchos gobiernos que no se han preocupado por revisar todos los informes y las estadísticas, los balances que se hacen. En el Estado, por ejemplo, los 5 acuíferos ya tienen un serio problema. Los balances que se hacen, parece que todavía hay disponibilidad en 3 de los 6 acuíferos que tenemos, y la realidad es que los balances no son reales. Con agua hace un balance de la cantidad que se recarga y la cantidad que se extrae, pero solamente está tomando en cuenta los registros que ellos tienen. Pero hay una gran cantidad de extracciones que no están registrados. Entonces, eso nos permite decir que estamos prácticamente en el punto cero. A partir de ahí, la cantidad de disponibilidad que se tiene en los acuíferos va a ir bajando. Ya estamos en un desequilibrio. ¿Cómo detener eso, Paco? ¿Cómo detenerlo? Simplemente considerando que hemos abandonado las zonas de recarga. Las zonas de recarga han perdido capacidad de recargar las cantidades que anteriormente se hacían. Tenemos que reusar el agua. La economía circular parece que no existe en la mentalidad de la... No se entiende, Paco. No lo entiende, y entonces estamos dejando de reusar el agua. No la tratamos. No hay sistemas de tratamiento en el Estado. En la ciudad de Puebla, los 3,000 litros que se están utilizando por segundo, que se están utilizando aquí en la zona metropolitana, no se tratan, no se reusan, no lo reusa la industria, no lo reusa Aguas de Puebla, porque no le da la calidad suficiente para reusarla. Entonces, hemos abandonado esa posibilidad. Si nosotros ayudáramos a las zonas de recarga, reforestando, haciendo que el agua que cae se pueda infiltrar,
haciendo obras de infiltración para que el agua recargue el acuífero. Si el acuífero si la zona de recarga no tiene ya la capacidad, pues vamos haciendo las obras para inducir la recarga. Pero lo más importante, tenemos que tratar el agua para poderla reusar y dejar de seguir extrayendo agua. Aguas de Puebla ve como la única solución estar perforando pozos. Ya se fue a Chostla, lo rechazaron, ya se vino por acá por la zona de Contlancingo, también lo están rechazando, porque ya debe de estar tratando de sacar más agua. Si saca el agua y la pierde en las redes, porque ¿cuántos años hace que no se sustituyen las redes del Alto de Chaninetla, de esta zona? Todas las colonias viejas tienen tuberías de más de 50 años. Hay que sustituirlas, hay que reponer agua con redes nuevas para dejar de perder el agua. Aguas de Puebla debe pensar en que su objetivo es ahorita evitar que el agua que extrajo y que ha llevado a la sobreexplotación del acuífero se recupere. Te voy a pedir que dejemos el tema ahí, Paco, pero ahora regreso contigo y yo quisiera pedirte que me dijeras, aunque nos alarmemos, aunque nos llenemos de, pues yo no sé si de temor o de terror, ¿qué tiempo se requeriría para detener esto que acabas de poner sobre la mesa y para reactivar algo con mayor efectividad? Mira, voy a regresar contigo. Claro. Voy ahora con Omar Jiménez, porque él, bueno, pues ha estado muy al pendiente de las arbitrariedades de Agua de Puebla, una empresa que de repente llegó para quedarse. A nadie nos consultaron, a ningún poblano nos preguntaron, oye, ¿estás de acuerdo en que se concesione tu agua a una empresa para que se haga cargo? Y lo más grave, usted y yo hemos perdido de vista que el responsable de otorgar este servicio es el municipio, así de simple, el municipio de Puebla. Y ahora resulta que el municipio de Puebla pues se ha echado para atrás y tal parece que no tiene ninguna responsabilidad. Le voy a dar un dato a usted y a Omar Jiménez. En Ciudad de México ya hay, y también voy a esperar la opinión de Paco, ya hay agua con olor a petróleo. Sí, agua potable. Pero hay otro fenómeno que a mí me ha llenado de verdad de asombro. La gente ya está llegando con sus cubetas a destapar las tapaderas del sistema de agua potable para llenarlas y llevarlas a casa. ¿Esto se aplicará en Puebla? ¿Se puede hacer en Puebla? ¿O estaríamos sujetos a un tema de carácter legal? Mi querido Omar. Pues muy grave el problema, y yo nada más te complemento que Eduardo Rivera, en su carácter de presidente municipal, en 2013 fue el que inició el proceso de privatización de los servicios públicos. Hoy quiere ser gobernador, lo veo muy difícil. Y es un tema que él ha estado criticando sistemáticamente a la izquierda de infinidad de mentiras, y él no saca a relucir ese tema. El otro candidato, Mario Riestra, votó a favor de la privatización de los servicios públicos, que en otras palabras, la privatización se desprende en una violación sistemática de los derechos humanos. Eso es lo que se ha dado, y eso no comenta ese grupo que quiere llegar al poder. En ese sentido, es importante mencionar lo que decía Paco. La concesionaria en los últimos días ha estado insistiendo en perforar pozos en Santorum, perteneciente a Contlancingo, en Xostla, ¿sí? Llega la concesionaria a perforar un pozo, no cuenta con los permisos, el ayuntamiento pareciera que es inexistente, dicen que no tienen competencia, pues si es una territorio municipal debe de contar con los permisos. A ver, sí. Omar, ¿quién es el responsable legal de darnos agua en Puebla capital? El ayuntamiento. ¿Por qué? Lo dice claramente el artículo 115 constitucional.
que es facultad de los ayuntamientos proveer los servicios públicos. Te lo pregunto a propósito porque ya en Morelos y ya en el Estado de México ya hay manifestaciones de la ciudadanía en contra de los presidentes municipales, pero aquí me parece que se han acomodado las cosas de manera mañosa, lo digo yo, para que el Ayuntamiento de Puebla apareciera como que él no es el responsable. Sí, mira, este es un tema muy polémico que ha dado mucho de qué hablar. ¿Sí? En algún amparo que promoví, mandé traer al Ayuntamiento de Puebla, todavía estaba Eduardo Rivera, y en el informe que rinde ante el juzgado de distrito, dice, no, es que con fecha tal fue un informe de 50 hojas aproximadamente, justificándose que los servicios públicos de agua, drenaje, saneamiento y alcantarillado fueron concesionados, y que no tiene injerencia en el tema. O sea, no tengo vela en el entierro. ¿Sí? Entonces le dije, está bien, yo te entiendo, y sí es real lo que tú dices, pero si nos vamos al 115 constitucional, no han existido modificaciones en donde diga que ya no es facultad del ayuntamiento. Tuvo que haber existido una modificación en la Constitución. ¿Sí? Entonces evaden esa responsabilidad. Les voy a dar una primicia. El miércoles, que fue la feria de la gordita o de la memela y en la resurrección, me encontré a Mario Riestra Piña. Le dije, oye, tú no te has pronunciado por la desprivatización del agua. Es que ustedes son la mafia del poder. No, responde a lo que te estoy diciendo. Y tú votaste a favor. Tu jefe, Eduardo Rivera, empezó el proceso de desprivatización. Vamos a rebasarlos por la izquierda. La gente ya no los tolera. No, es que respóndeme. Esta es la discusión, este es el tema. Vamos a darle agua para todas y para todos. ¿Cómo? ¿Sí? Y yendo a hacer convenios con la concesionaria. Entonces es una responsabilidad que evade y no van a manifestarse en el proceso electoral. ¿Sí? Viene un debate fuerte en donde ahí el candidato de la izquierda tiene que sacar ese tema importante donde no va a tener un solo argumento el candidato de la derecha. ¿Sí? Entonces, evade esa responsabilidad para proveer y tutelar los derechos humanos a la población. Pero en el tema, por ejemplo, en el centro histórico, donde cambiaron la red hidráulica, la red de drenaje, hubo inversión del ayuntamiento. ¿Sí? El ayuntamiento apoya a la concesionaria. Es increíble, no me acuerdo si la vez anterior que vine a tu programa, es increíble que llegas a un módulo a pagar tu impuesto predial y te preguntan, ¿con tarjeta o en efectivo? Con tarjeta, pues pásele a la oficina de agua de Puebla a pagar ahí el impuesto predial. O sea, ¿qué relación guarda? Tú y yo somos uno mismo. Tú y yo somos uno mismo. Un convenio de colaboración, yo no entiendo. Son temas que no entiendo. Te voy a dejar un tema también para que me hagas favor de ponerlo sobre la mesa, mi querido Omar. ¿Qué hay que hacer jurídicamente? Porque campañas van, campañas vienen, se enarbolan las banderas del tema del agua y cuando llegan al gobierno las banderas se guardan. Entonces, jurídicamente, yo me quiero meter a lo técnico jurídico. ¿Qué es lo que se debe de hacer para desaparecer Agua de Puebla? Regreso contigo y voy con Luis Soriano, que en su momento levantó la mano para ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es un hombre que se ha preparado al respecto. ¿Dónde ponemos el tema del agua, Luis, en el concepto de derechos humanos? Mira, Polo, para empezar hay que entender que el agua tiene 3 líneas que hay que identificar muy claramente. El agua es un bien social, es un bien cultural y también es un bien económico. Social, cultural y económico. Es un bien social y cultural desde lo que representa el agua para Latinoamérica. Para las culturas ancestrales, prehispánicas, etc., el agua no es una cosa, es un ser vivo.
Y al considerarse como un ser vivo, es parte de nuestra cultura y parte de nuestro sector social, de nuestra sociedad. Bueno, hablaste de América, pero yo creo que es en todo el mundo. Tú te vas a Egipto pero principalmente en América Latina. Okay. Todo lo que es América Latina, desde la época prehispánica, el agua se considera así. Inclusive la comunidad náhuatl identifica el agua como un ser vivo. Ya. Y al identificarlo como un ser vivo, se le tiene que dar un valor distinto. Hay que entender que existen dos corrientes y esa es la base de toda esta discusión que hay. Ahorita lo que platicaba Omar en cuanto a lo que dicen los candidatos del PAN o lo que han hecho los gobiernos del PAN y lo que han hecho los gobiernos o lo que buscan los gobiernos de izquierda. Por un lado, encontramos a candidatos que están buscando a través de la cultura, de lo social, volver el agua un derecho humano, que ahí es a donde reviste el tema de que se tiene que tratar como un derecho humano. Pero por el otro lado está que lo consideran como un bien económico y eso significa que lo identifican como una cosa. Y al identificarlo como una cosa, Polo, es cuando tiene que caminar en la ruta de lo que precisamente está haciendo Aguas de Puebla, lo que está haciendo Aguacán en California, en Quintana Roo, lo que hacen todas estas empresas en México que privatizan o que se dedican a la privatización del agua, que es precisamente identificar al agua como un bien económico. Al identificarlo como un bien económico se vuelve un esquema de transacción netamente de una cosa. Y no se ve como un derecho humano ni tampoco se le ve como un ser vivo. Y al no identificarlo de esa forma pasa todo lo que está sucediendo con el tema de los cortes, con el tema de no limpiarla, con el tema de no buscar mejorar el agua. Bien lo dice Paco Castillo. El agua se filtra, se va, no se reutiliza. La estamos desperdiciando. Se desperdicia, además de lo que dice. El agua que está limpia, que se tendría que estar utilizando, se pierde más o menos el 40-60% del agua en la pura tubería. O sea, no se pierde al usarla, se pierde en las filtraciones de las tuberías todas mal hechas. Eso es parte de la lógica que tiene gentes como, o desde la lógica de la empresa Aguas de Puebla, de verlo como una cosa. Porque al verlo como una cosa es simplemente una mercancía, y como una mercancía es un tema mercantil, absoluto. Yo te vendo, tú me compras, lo demás no me importa. Y ahí es donde se pierde el objetivo real de lo que es un derecho humano. Porque un derecho humano es no solamente tener acceso al agua, sino también a conservarla y vivir en un entorno, en un medio ambiente sano. Y no podemos tener un medio ambiente sano si no tenemos agua. De entrada no podemos pensar en un medio ambiente sano sin tener agua. El agua también es la base fundamental para otros derechos humanos que se deben de estar protegiendo. Por eso es la base. Muchas de las bases de los derechos humanos empezamos por el agua. Porque es el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a vivir en un país, inclusive la soberanía alimentaria que necesitamos. Muchos de los esquemas se viven a través de esto. En este momento me voy a ir a Guerrero para comentarle a usted que hay ya una crisis con el tema del dengue. Y a propósito de lo que dice Luis Soriano, bueno, ¿de dónde salió esto? ¿Le digo de dónde? Después del fenómeno que se dio, la autoridad no actuó en tiempo y forma y hoy las familias de Guerrero, de Acapulco, están sufriendo ya este fenómeno. Lo que dice Luis es una realidad. O sea, pensar en una comunidad sin agua es un verdadero caos. Sí, inclusive el tema del derecho humano es que no puedes privar del agua a ninguna persona por tener una deuda. O sea, eso va en contra de toda dignidad humana, en contra de toda dignidad humana, animal, de fauna, etc. No puedes privar ese derecho de percibir o de tener acceso al agua, pero también el derecho humano no solamente es al agua, sino también al saneamiento. Y el saneamiento también es algo que bien lo decía Paco Castillo y que además
han hecho unos foros formidables en estos últimos meses, en donde en todo el estado reiterativamente han exigido que se vea como un derecho humano y que se vayan a hacer las prácticas, pero también con especialistas, Polo. Esta también es la otra. Desafortunadamente ya hay, desde hace varios años, mercenarios del agua. Hay mercenarios que luchan, dizque por el Alto Atoyac, que los atoyaqueros y no sé cómo. Nos quedamos ahí, Luis, y regreso contigo para que me comentes del tema. Estoy en mesa redonda, el tema es el agua en Puebla. Paco, nos quedamos con un tema. Sí, mira, pensar que ahorita en este momento es tarde para atender el problema del agua sería soberbia, porque la vida de Puebla y la vida de este planeta, yo espero que sean millones y millones de años más, miles de millones de años, pero ahorita para nosotros ya es tarde. Para nosotros los viejos, ya se nos pasó muchas de las acciones que deberíamos haber ejecutado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que proteger las zonas de recarga. Eso no es a corto plazo. Mínimo 5 años de una buena reforestación. ¿Qué es una zona de recarga? La zona de recarga es la parte boscosa de la sierra, del Iztaccíhuatl, de la Malinche, vamos aterrizando de la Sierra ¿no? Nevada, en donde se da la mayor precipitación y se dan los escurrimientos superficiales o la infiltración que viene a alimentar todo el acuífero del ¿Y la tala, Paco? del valle. Tenemos que parar la tala, tenemos que empezar a reforestar de una manera intensiva a ver, y cuidar entonces, esa zona. Primero entender que es un tema multifactorial. Exactamente, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el agua? Por ahí tenemos que partir. Exactamente. El acuífero, o sea, el vaso que tenemos aquí como reserva, abajo nuestro, sí, donde se almacena el agua, donde la estamos extrayendo con los pozos, a través de pozos profundos, se alimenta de dos factores. Uno, en la zona alta, la zona de recarga, pero también hay una recarga vertical. Pero toda la zona donde había recarga vertical ya la cubrimos de pavimento, de construcciones. Ya el agua que cae en las azoteas, se va por las tuberías que la bajan y la meten al drenaje y la sacan. Y adiós. Y adiós. Ya se perdió esa capacidad de recarga porque cubrimos el valle de construcciones de asfalto, cemento. Nos queda solamente la recarga horizontal, que cae el agua en la sierra, una parte viene por los arroyos y otra parte el bosque le ayuda a que caiga lentamente y le dé tiempo de que se infiltre. Se infiltra ya y luego viene circulando por abajo de manera horizontal y nos recarga. La zona donde todavía tenemos agua es la zona de entre Chostla y San Martín. Ahí es donde está la zona todavía en donde hay recarga vertical y recarga horizontal. Y ahí es donde todo el mundo pretende perforar, por eso Aguas de Puebla se va por allá. Entonces, esa falta de recarga natural. Oye, digamos, Paco, perdóname que te interrumpa, la mezquindad mercantil no ha llegado a esa zona. No ha llegado todavía, hay zonas agrícolas, está el terreno descubierto. Sí, porque la pregunta obligada sería, ¿por qué se ha salvaguardado esa zona? Porque todavía es una zona agrícola y la concentración se dio en esta parte conurbada de la ciudad. Sí. Entonces, a ese problema se agrega la indolencia de los gobiernos, la irresponsabilidad de los gobiernos y de los empresarios también, y de la gente también, pero más de quien administra el agua. La ineficiencia en la administración del agua nos ha llevado a tomar decisiones sobre las rodillas, sin razonar. Lo más fácil es, ya no me alcanza el agua, porque la saco y la pierdo el 40%, pues voy a perforar otro pozo. Y el tema es lo que, Paco, el tema es lo que decía Luis Soriano, se ve al agua como un tema de compra-venta. Como una mercancía. Como una mercancía, pero yo no he escuchado hasta este momento, desde que llegó Agua de Puebla, y a lo mejor cometo un error, pero tampoco lo escuché del SUAPAP, que nos alertara y que promoviera el cuidado del agua. Mira, siempre se dice, vamos a promover el cuidado del agua diciéndole a la gente que ya no cante en la regadera, que se rasure y que le apague, que no laves el coche a manguerazos, que no riegues la banqueta con la manguera. El problema no se da allí. Sí se pierde el agua en los hogares. Pero debe ser un porcentaje Pero menor. donde se pierde el agua es
desde el pozo, desde que lo sacas del pozo hasta que te lo entregan en tu casa. Aquí se pierde el 40%. ¡Wow! Eso está demostrado. 40%. Quienes pierden el agua son quienes la administran. Y quienes la administran les resulta más fácil, en lugar de ver, a ver, ¿dónde la perdí? ¿La perdí del pozo al tanque? ¿O la perdí del tanque cuando la mandé a estas colonias? ¿O la perdí aquí en las redes de las colonias? Eso no lo hacen. Eso no lo hacen. No hay una verdadera administración o gestión del agua porque simplemente pierden el 40% y no saben si en qué parte la perdieron. Si lo perdieron cuando salió el pozo en el tanque, si lo perdieron en las válvulas que están operando de manera ineficiente, si lo perdieron en la línea, si lo perdieron en las redes, no lo saben. No lo saben. Porque no la miden, porque no miden el agua. Se preocupan solamente por ponerte un medidor en tu casa y pelearse contigo porque pongas tu medidor aunque el medidor te esté midiendo aire. No, deberían de medir. A ver, del agua que sacaste, ¿cuánta llegó al tanque? De la que llegó al tanque, ¿cuánto le mandaste a este sector y cuánto perdiste de aquí a aquí? Oye, Eso Paco, no lo hacen. ¿no sería un tema elemental? Es un tema de primaria. Tú no puedes administrar un agua si no la mides. Porque te lo voy a poner de esta manera. Vamos a pensar en otro artículo, que no sea el agua. Hasta para la propia empresa sería de mayor rentabilidad hacer esto que estás poniendo sobre la mesa. Claro, esa es la indolencia, esa es la responsabilidad de quien administra el agua. Pero no solamente eso, no saben, te lo digo porque yo he tenido reuniones con los organismos operadores últimamente con este trabajo que estamos haciendo con Alejandro, para ver dónde está el problema. Dilo con quién, con Alejandro Armenta. Alejandro Armenta, claro. Él está muy preocupado y muy sensible al problema porque pues anda todos los días en la calle. Pues imagínate cuántas veces le han de decir, oiga, candidato, nos estamos quedando sin agua. Claro. Que no se te olvide la idea, voy a regresar contigo, pero tengo que ir a corte. Regreso a esta interesante mesa redonda en donde estamos tratando un tema que ha sido menor, producto de la irresponsabilidad, ya lo dijo Paco, de gobiernos, de empresarios y de quienes no han cuidado el agua. Regreso. Ante una situación de riesgo, solicita auxilio desde la app Emergencias 911 Puebla, un canal de comunicación directa con servicios de seguridad, salud y protección civil. Descarga esta herramienta en tu celular Android o iOS. Disponible las 24 horas y los 365 días del año. Hagamos un uso responsable de las líneas de emergencia. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
licenciaturas sabatinas en 3 años 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Estoy en el tema del agua potable. Tenemos poco tiempo, es un tema infinito, porque la verdad es un tema muy delicado. Regreso contigo, Paco, después voy con Omar Jiménez y termino con Luis Soriano. Estabas en el punto. Sí, yo te decía, la ineficiencia se suma a todo el descuido que se ha dado a las zonas de recarga. Al llevar los balances y saber cuánta agua nos queda, sí. cómo la voy a obtener, cómo la voy a distribuir. La ineficiencia de los organismos operadores es brutal. La irresponsabilidad y la indolencia con que se maneja cae en los hombros de los usuarios. Y las próximas generaciones lo van a sufrir en mayor medida. El hilo más delgado. Entonces, exactamente. Entonces, no es posible que un organismo operador no sepa cuál es el valor económico que decía. El valor económico ya no el ambiental ni el social, no. El valor económico que tiene el agua que él produjo. Aguas de Puebla produce 126 millones de metros cúbicos anuales. Eso tiene un valor. ¿Tiene un valor? Bueno, pues ese valor pierde el 40% o el 30%. El 30%. Son miles de millones de pesos. Estoy hablando solamente en agua. Si Aguas de Puebla como empresa cuidara que su función también es que toda esa agua que usaron los usuarios la tiene que recolectar, porque esa agua tiene un valor al momento que la lleve y la trate, porque la va a poder vender y va a poder utilizarla para satisfacer las necesidades de muchos otros usuarios, le va a representar también ingresos. No lo ven así. Ellos lo ven como un negocio, me perdonan los que venden chicharrones, pero un negocio chicharronero. Con decirte esto, un campesino que produce productos agropecuarios percederos que se pueden echar a perder en el manejo, en todo esto, pierde menos que Aguas de Puebla. Wow, pues ahí está. Es menos ineficiente que Aguas de Puebla. Ahí está el tema. Voy contigo, Omar Jiménez, con el tema que se quedó sobre la mesa. Antes de eso, para completar lo que dice Paco en cuanto a las pérdidas, sí. Hemos evidenciado, por ejemplo, en Valle del Sol, un edificio de 8 departamentos, tenía adeudo solo un usuario. Llegaron y le suspendieron a todos. Los otros 7 pagaban. Sí, lo que decía Luis, el tema de llegar y suspender no es un tema personal, únicamente, válgame la redundancia, contra esa persona. Provoca conflictos sociales, en que a los 7 departamentos restantes, a los usuarios les dijeron, vayan y cóbrenle al moroso. Sí. La concesionaria quiere utilizar a los usuarios que están al corriente como cobradores. Como cobradores. Sí, claro. Ponlo bien, cóbrale a Paco, porque él es el moroso. Ajá. Fíjate qué interesante. Y en cuanto, bueno, y ahí Luis, pues que aborda el tema, es una violación a la presunción de inocencia, al daño moral. Ahí está el moroso. Él no pagó, ¿no? Bueno, entonces... Él es el que te está perjudicando, él es el malo. Inclusive, cuando vivía Javier López Díaz, le daban su dinerito y subía a las redes sociales, en este momento, usuario que tiene un adeudo de más de X cantidad, se niega a pagar, salió muy agresivo. Es una violación sistemática, la presunción de inocencia. Es un daño moral, atentan contra tu dignidad, tu reputación. Yo decía en ese momento, bueno, esta persona, este comunicador, ¿qué interés tiene en el asunto? No es parte del asunto, hablando en el sentido estricto. Bueno, entonces se han dado a conocer, varios medios se han prestado a eso.
Y aquí vale la pena recalcarlo. Entiendo que de buena fe, ¿verdad? De buena fe para Agua de Puebla, porque atentan contra el ciudadano. Sí, prefiero. Yo salgo a realizar una rueda de prensa cada mes. Cada vez son menos los medios de comunicación que llegan y que publican. No es un tema que no haya un interés, que no traiga un tema interesante, porque a la persona que debía 1,000 y le suspendieron, es un tema grave, no deja de ser interesante. Sí. Sino que Agua de Puebla se dedica a repartir dinero, ¿sí?, para que no transfieran esos mensajes a la población de que sí hay otra vía por donde tutelarle los derechos. Entonces, en ese sentido, wow, en este edificio, como ejemplo, ¿no?, que uno debe, y los 7 están al corriente, la concesionaria le cobra a los 7 restantes, y esto es una prueba de ello. Ahí está. Un estado de cuentas de 984,000 pesos, que a una persona que debe, pues a los 7 restantes, en este ejemplo, le cargan lo que ella debe y luego le cobran a esta. Omar, ¿es multa, en serio? Multa, recargo, reconexión. O sea, pero en esa cuenta va el adeudo de los vecinos. Sí. Ahora, aquí Luis, que es abogado, ya lo decía Paco, puede manifestar sobre el estado de cuenta. Es que si yo lo manifiesto, este cabrón está en contra de Agua de Puebla. Él como abogado destacado que es, te plasman una cantidad, ¿y de qué? Existe una falta de fundamentación y motivación. Yo le pongo el ejemplo claro a la gente. Que con criterio jurídico debería venir ahí. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Vas a una fondita, pides el café y tu desayuno, tu postre. Al final pides la cuenta. Claro. El café tanto, el postre tanto, el platillo tanto. Y da tanto. Bueno, en la fondita pequeñita te aclaran tus dudas. Aquí, ¿por qué no están obligados? Dímelo tú. Este es el tema que estamos discutiendo. La ley del agua claramente determina que te deben de entregar tu estado de cuenta desglosado. Hace unos 3 meses, los diversos jueces de distrito decían, a ver, Agua de Puebla rinde el informe. Esa no es una boleta de pago, es una carta de invitación. Y invocaban criterios en donde, como lo hace el SAT, que te manda un correo y te dice, Omar, no has pagado tus impuestos correspondientes al 2023. Es mucha diferencia entre un correo y la carta de invitación. Y esto nos conlleva a que paga. Pues yo creo que Luis va a decir, sí, ahorita voy al cajero, saco y pago. Sí, claro. Yo no quiero, a mí no me gusta ser moroso para que no me saquen de la radio. Ya sabemos cómo es, Luis. Como no se va a pagar, porque en primera es una cantidad exagerada. No, bueno, casi 1 millón. Dirían el director general de Agua de Puebla, sigue la medida coercitiva, que ahí no aplica una medida coercitiva porque es una empresa particular. Voy y le corto agua. Voy y le corto drenaje. Oye, ¿qué es esto, Omar? Ya contrataron al pinche abogado Omar Jiménez, pues ahora voy a decir que no es cierto. ¿Sí? No voy a decir el nombre por respeto o el número. Hay un juzgado que dice que se te reconecta el servicio de agua de manera inmediata en término de 24 horas y cita tratados internacionales que hasta yo desconocía. Invocando. Pero abajito con letras pequeñitas como los contratos de Electra dice, pero le doy término de 5 días para que pague el monto total y cada vez que se vaya actualizando. De lo contrario dejará surtir la medida cautelar. Bueno, entonces ¿dónde estamos parados? ¿Dónde está la esencia del amparo? Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a la última ronda, pero mi querido Luis, tú te quedaste también con un tema sobre la mesa. Antes de eso nada más decir, a ver, cuando Aguas de Puebla realiza este tipo de acciones, lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendría que estar presentando. Debería ser. Presentar recomendación en contra de Aguas de Puebla, contra un particular, porque está atentando a un servicio público. O sea, está excediendo su activación, su actividad como privado. Su función. Y entonces no solamente es eso, sino además violentar los derechos humanos de la presunción de inocencia y el sigilo de la responsabilidad que pudiera existir. O sea, hay muchos
elementos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin que exista queja, sino de manera directa, de oficio, tendría que estar actuando la Comisión en contra de Aguas de Puebla. ¿Lo hace, Luis? Ni le interesa poco a Félix y a Nexas, ¿no? O sea, menos, no hace... ¿Pero es en el tema de Félix o de siempre? La Comisión Estatal de Derechos Humanos en esta administración y en la anterior de Vadillo, o sea, hay que ser claros, por favor. Vadillo y Félix, que son los últimos dos comisionados responsables de la comisión, nunca se quisieron meter en este tema porque era un tema de interés de poder, de interés político, y entonces no querían entrar en este tema. Es responsabilidad de los presidentes y de los visitadores, o sea, esto hay que decirlo con santo y seña de quiénes son los responsables. Esto es responsabilidad de ellos y se está violando sistemáticamente los derechos humanos de todos los poblanos y no hay nadie que... Te voy a preguntar algo concreto. A ver, yo voy como ciudadano a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presento mi queja, ¿qué debería de pasar? Lo primero es pedirle un informe a Aguas de Puebla del por qué lo hizo público, o sea, esto que decía Omar de castigo a uno y señalo que él es el responsable. Te están evidenciando públicamente. Además se genera una acción de violencia, o sea, lo que estás incentivando es la violencia dentro de la zona de protección que es tu casa, ¿no? Desde ahí el tema de no está claro de qué se trata, el cerrar servicios que atentan a tus derechos humanos te permiten poderte proteger. Entonces citas Aguas de Puebla que te explique jurídicamente y bajo la lógica de control de convencionalidad, que son los tratados internacionales, qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿no? Y una vez con eso se tendrá que emitir una recomendación, puede haber una conciliación o finalmente se puede liberar el asunto porque no es parte que se pudiera resolver. Pero sí, sí insto a todos, incluyendo a Omar y a todos, a que presenten su queja, presionen a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que haga las cosas. ¿Nos va a servir de algo? Sí, porque se les empieza a obligar primero a la Comisión a tener lo que hacer y ellos a tener que responder. Y si no responden, si no cumplen, son elementos también para poder romper con la concesión que tiene Aguas de Puebla, porque tienen que cumplir con lo que se genera el marco normativo. O sea, eso es bien importante. Ahora, lo que de hace rato que te platicaba, es bien delicado lo que está pasando, no solamente en el estado de Puebla, sino también en Quintana Roo y en otros estados en donde está concesionado Aguas de Puebla y como Aguas de Puebla, y casualmente son los mismos propietarios, son el mismo grupo de empresarios los que son dueños de eso. Sí, pues son concesiones que se dieron desde gobiernos anteriores a nivel federal y que eran temas de interés que se venían generando. Pero hay un tema bien delicado. Derivado de esto surgen activistas y surgen empresas disfrazadas de organizaciones de la sociedad civil que se vuelven mercenarios del agua. ¿Cómo es eso? Son personas especialistas que estuvieron de alguna o de otra forma metidos o están metidos también con Aguas de Puebla, que son beneficiarios de Aguas de Puebla, que son estos aplaudidores, como lo dice Omar, los medios de comunicación, que esa también es otra, los medios de comunicación también se les tenía que estar presentando una queja, una recomendación por estar realizando estas actividades públicas. ¿Por la demanda por daño moral? Sí, no todos estos temas, pero también, como los medios de comunicación que decía Omar, son empresas que lo que hacen es el caldo gordo Aguas de Puebla, pero también ya buscan un beneficio propio. Buscan establecer o reutilizar proyectos viejos del pasado que no sirvieron, que no servían, y los siguen ofertando a los nuevos candidatos y les vuelven a querer dorar la píldora de que este es el proyecto. Desafortunadamente en el gobierno de Moreno Valle, en el gobierno de Tony Gali, en el gobierno de Barbosa y para atrás, ha habido funcionarios que han caído en esto y han sido desde el tema del recolector, de recolectores de agua, de medidores, de cosas que ahí están, que no se usan, o cosas que no sirvieron y que se están utilizando y que de repente empiezan a decir que son los grandes proyectos de este momento, pero en realidad es el reciclaje de este tipo de servicios. Por favor, a los candidatos y a las candidatas, no se dejen engañar. Acá hay especialistas como Paco Castillo Montemayor, que sí ha estado trabajando con especialistas y que sí hay alternativas de solución viables.
que no les doren con espejitos, porque además hacen unas presentaciones formidables y doran la píldora y son muy buenos vendedores. Me recuerda a varias consultorías que conozco. Son muchas cosas, sí, que claro, esos son, claro. Y se saben vender muy bien, porque el problema de los que sabemos hacer las cosas es que lo que sabemos hacer son las cosas. Muchas veces no sabemos venderlas. Muchas veces no sabemos cómo. Pero hay quienes sí saben venderse, aunque no sepan hacer muy bien las cosas, o estén refriteando temas, ¿no? Y eso es bien delicado, que en estos tiempos, si bien lo decía Paco Castillo Montemayor, estamos a tiempo, no lo sabemos, pero tenemos que hacer algo y tenemos que actuar y tenemos que reducir todo ese 30-40% de agua perdida. Se tiene que reciclar el agua, se tiene que realmente salvar la subcuenca del Atoyac, de Alceseca, de todas las vertientes, porque no solamente es la ciudad de Puebla, ¿no, don Paco? Estamos hablando de todas las vertientes de agua que hay en el estado, que muchas ya se están contaminando. Todos esos son esquemas que se tienen que tratar, así es, y que se tienen que tratar, y que desafortunadamente de repente nosotros damos 2, 3, 4 pasos hacia adelante, llegan estas consultorías, llegan estos vendespejitos y vamos para atrás 10 pasos porque pasa todo un sexenio y de repente ya hay canoas y de repente ya hay esto y de repente ya hay cosas que no funcionan, que no deben de funcionar. Ya hay varios espejitos que de repente sí hemos visto en todas las puestos de campaña y que llegan a tocar la puerta. Habrá quien les abra y esperemos que desde la izquierda podamos empezar a construir procesos que realmente vayan encaminados a una perspectiva de la dignificación de los derechos humanos. Obviamente el agua se tiene que ver desde un bien cultural y social y no solamente como un bien económico. Finalmente sí es un bien económico, pero se tiene que priorizar como un ser vivo. Me queda claro. Gracias, Luis. Vamos a la última ronda. Tienen 2 minutos, mi querido Paco, por favor. Mira, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Hay que ayudar a la zona de recarga haciendo recarga inducida. Hay que tratar el agua para poder utilizarla en muchas otras actividades. Hay que mejorar la eficiencia de los organismos operadores. Los organismos operadores trabajan de una manera ineficiente. Aguas de Puebla necesita tener un equipo más técnico para que pueda operar la red de agua potable. Hay que establecer una contabilidad por centro de costos para tener costos unitarios de producción, de conducción, de almacenamiento y de distribución. Hay que ser muy eficientes en esto, porque no se acepta lo que dicen algunos, de verdad es insultante, algunos gobernadores que han dicho que no hay en Puebla profesionistas capaces de administrar un sistema de agua potable. Imagínate lo que significa para las universidades que están preparando economistas, ingenieros químicos, ingenieros hidráulicos, ingenieros mecánicos. Es un insulto para ellos que no están preparando gente para manejar un sistema de agua potable. Es una torpeza decirlo y es un insulto para todos los profesionistas que hay en Puebla. Necesitamos que los organismos operadores establezcan una custodia del agua. Fíjate que me gustó te lo voy a decir, me gustó lo de de que anda compitiendo en el DF, de fuga cero. Fuga cero no es posible obtenerlo, pero sí puedes tener una cadena de custodia del agua, desde que la sacas hasta que la entregas en los hogares. Como cadena de custodia. Como una cadena de custodia, como lo hacen todos los empresarios que tienen riesgo su producto de que pueda ser robado o que pueda perderse. Establece una custodia del agua, una cadena de custodia. Nosotros hemos ya en estos grupos que tenemos con Alejandro, hemos establecido ya la cadena de custodia para el agua, pero no solamente la cadena de custodia del agua, cadena de custodia del costo del agua y del valor del agua, porque no podemos seguir cobrándoles a los usuarios esas tarifas que están sobrecalculadas. No, es un robo, es Paco. Un robo. A ver, literal es un robo. Sí, porque ¿sabes quién está pagando la ineficiencia de la pérdida de agua y de los costos exagerados sin ningún control? Los usuarios. Pero espérame, a ver, ojalá fuera así. Ojalá fuera así de simple. Sí. Dijiste tú, están pagando. A ver, Paco, no hay economía para pagar esas cantidades millonarias. Yo creo que no están pagando y estás generando un problema de carácter social. Tú te preguntas por qué a Aguas de Puebla solamente le paga el 36%.
el 36 o el 37% de los usuarios por eso, porque no están de acuerdo con esas cuentas, porque no están de acuerdo con la calidad del agua, porque no están de acuerdo con ese tandeo y esa simulación se hace un caldo de tóxico. Entonces es una bolota así de nieve que sepulta a Aguas de Puebla, y Aguas de Puebla se desquita con esta gente. Terminamos, al Paco. Al que agarra lo destroza. Yo tengo otra versión. A ver, es todo lo que tenías que decir, Paco, estamos terminando ya. Sí, yo considero que la ineficiencia es un factor fundamental para el manejo de un recurso del que depende la vida, la salud y el desarrollo de la población. Gracias, Paco. Termino, mi querido Omar. No, Paco miente. Sí, miente. La gente no paga. Porque hace como 2 o 3 años Héctor Durán culpó a Paco y a mí de que nosotros salimos a decirle a la gente que no pague. Por eso no paga la gente. Y yo sí lo he dicho, ¿cómo vas a pagar esta cantidad? ¿Cómo vas a pagar cuando llegan y te cortan? 10, 15, 20, 30 días, meses y te cobran parejo. ¿Cómo vas a pagar algo que no está saneada? ¿Cómo vas a pagar cuando no te abastecen agua? Es un robo en despoblado. Y el problema, Omar, perdóname que te lo diga, porque tenemos conocimiento de mucha gente que tiene este problema, no tienen para pagar. Esa es la realidad. No hay. Y te metes en un berenjenal que te voy a decir algo más delicado y que tiene que ver con los derechos humanos. Atentas contra la salud mental de la propia gente. Sí, o sea, es un tema delicadísimo. Claro, sí. O sea, imagínate que el papá no tiene empleo, la mamá vende garnachas, los hijos están en edad escolar y te llega esto, no, bueno, $1 millón de pesos. Es un crimen. Hay una persona que le están cobrando 33,000 pesos de agua, es un tema muy bueno, y percibe de salario 2,000 pesos quincenales. Tiene empleo. Omar, terminamos. No, nada más para decir que sí es cierto lo que Paco y yo hemos dicho, que la gente no pague. Claro. Hay que ampararlos, vamos a acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta que la concesionaria se vaya, y es un tema para que el próximo gobernador le meta la mano. Oye, a partir de hoy, mi querido Omar, Factor Radio va a empezar a promover este tema. Vamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Usted tiene adeudos y le están cobrando así, yo lo invito, y los asesoramos desde Factor Radio. Vamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Paco. Un último. Todos se preocupan por entablar un juicio jurídico muy costoso y todo esto para sacar Aguas de Puebla. Aguas de Puebla, solamente que le exijan el gobierno del estado a través de su APAP, SEAS, con agua, que le exija que cumpla la ley y solito se va. Pues ahí está. Solito se va porque no va a cumplir con la ley, no está dispuesto a cumplir con la ley. Entonces, no necesita hacer juicios, exígele que cumpla la ley de tratamiento, el agua de manera continua, accesible, de buena calidad y a precios asequibles, y se va a ir porque no está dispuesto. Después de todo este análisis exhaustivo, llegamos a una realidad de lógica elemental. Termino contigo, mi querido Luis Soriano. Pues Polo, nada más agradecerle a los que están acá, es un honor para mí estar acá con ustedes, y sí decirles que el agua no lo dejen de ver como un derecho humano. Y al verlo como un derecho humano es algo que atenta contra nosotros. Hay un enemigo, hay un violador de derechos humanos, sí lo hay, se llama Aguas de Puebla, se llama Aguacán, o sea, todos los órganos privados o empresas privadas que hacen comercio o lucran con el agua son empresas depredadoras que se dedican a dañar la dignidad de las personas. Desde ahí tenemos que empezar a partir y desde ahí tenemos que empezar a caminar en esa ruta. Es nuestro derecho el que tenemos que estar defendiendo y es nuestro derecho por el cual tenemos que luchar. Y no es cualquier derecho, es el derecho de nosotros, de nuestros adultos mayores, de nuestros niños, de todas y de todos los personajes que están al entorno de todos nosotros en estas situaciones. Es necesario, Polo, que se pongan las pilas todos los ciudadanos e identifiquen que la derecha, representada por Eduardo Rivera, ve el agua como un bien económico. Y del otro lado, la izquierda lo está viendo como un bien cultural y social, como un derecho humano.
La decisión de por quién van a votar, Polo, no solamente es la persona que va a llegar al poder, la persona por la cual van a votar es la persona que le va a dar un énfasis como derecho humano, que es Alejandro Armenta, o un bien económico, como una cosa que solamente se va a dedicar a cobrar, como Eduardo Rivera. Pues y bien lo dice Paco Castillo. Hay que exigirle a Aguas de Puebla, y en el momento que se le exija a Aguas de Puebla va a quitar las manos porque no le interesa ayudar, le interesa cobrar. Gracias, Luis, le valoro mucho que me haya acompañado en esta mesa redonda y le valoro, por supuesto, a Francisco Castillo Montemayor, ex secretario de Medio Ambiente de Puebla, a Omar Jiménez, abogado y activista ambiental, y a Luis Soriano, defensor de los derechos humanos. Gracias por haberme acompañado. Arrancamos ya las mesas redondas, la próxima, indiscutible. Tenemos que hablar de lo que va a suceder en el debate presidencial. A nombre de mi equipo, le valoro mucho que me haya acompañado. Cerramos semana con la mejor actitud. Así como arrancamos el lunes, así nos vamos. Cuídense mucho. Adiós.